se me olvide. Y comparto las diapositivas. Ok, y estamos listos. No sé si Rolando nos haría el favor de guiar esta oración que está aquí en pantalla. Rolando Soto podría guiarnos un poco con esta oración. A ver. Rolando, si nos ¿Qué no le escucha. gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Por qué no le gustó? Perdón. Rolando no le escucho, perdón. A ver. Bueno, mil disculpas, Rolando. No le oigo. Vamos a ver. Por alguna razón no escucho su Perdón, tenía audio. el micrófono Ahora sí. Ahora sí, Rolando. apagado. Ahora sí. Ok, listos. Rolando, ¿nos haría el favor de guiar esta oración que está en la ¿Ahí se pantalla? escucha? Sí, sí se escucha. Sí, problema de computadora, parece que tenía. Pero ahora sí Sí, le sí. escuchamos. Oremos. Ok. Ujú. Sí, 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 Oremos. sí, Padre oremos. Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso. Que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios, decisivos y llenos de fe para orar sin cesar. En nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Amén. Muchas gracias, Rolando. Rolando Soto por guiar nuestra oración. Ok. Antes de pasar a nuestra pregunta de apertura, dice pregunta de repaso, debe decir pregunta de apertura, perdón. Em, Saludamos a Javier Navarrete, Sofía Valencia, César Lozano. Buenos días, buenos días. Bien. Buenos días, profesor. Buenos días, pastor. Buen día. Bienvenidos, bienvenidos a la última clase de este curso, lección 8, ¿ok? Muy bien. Quiero empezar con con una palabra em, que, bueno, se relaciona con estas últimas dos lecciones del curso, ¿verdad? El tiempo de Esdras, el tiempo de Nehemías. em, Pues ven la pregunta ahí en sus equipos. ¿Qué se entiende con la palabra reforma? Y creo que para este ejercicio quisiera dividirlos pues en dos grupitos. Somos 12 en la clase, los voy a dividir en dos grupitos y en su grupito, en su grupo pequeño, pueden ustedes hablar de esta pregunta, de qué se entiende con la palabra reforma y pueden hablar de la palabra reforma en el mundo secular, o sea, la política, gobierno, todo eso, pero también en el mundo eclesiástico, o sea, religioso, en las iglesias, en la vida espiritual, que se podría entender con la palabra reforma. Ok, los voy a dividir ahora mismo en dos grupitos y les doy unos 5 minutos para hablar el tema y después em, volveremos a reunirnos aquí y pues nos pueden dar un informe de lo que hablaron en sus grupitos. Muy bien, ahora mismo los voy a pasar a sus grupitos. Se asignan automáticamente, o sea, no,
No lo tengo que, no tienen que seleccionar nada. Tal vez nada más les aparece un botón o algo que tienen que decir sí, pero listos. Y les avisa cuando solamente queda un minuto, les avisa. ¿Ok? Bien, ¿listos? Ahí va. Que solamente tal vez tienen que poner como unirse o algo y ya con eso. Aquí en México se acostumbra, bueno, en el nivel bajo, la gente comprará a crédito algunos electrodomésticos y entonces, y línea blanca. Entonces a eso me dedico, trabajo para una mueblería. Tengo muchos años trabajando Qué bien, en qué esta bien. profesión. Sí, Es sí, una sí. actividad bien dinámica esa. Sí, sí. Fin de modificar o mejorar el entendimiento de algo. Aquí se habla de no solo de religión, no solo de espiritual, sino de, No, como pues dijo el sí. pastor, de cualquier reforma. Se refiere al procedimiento que se realiza al fin de modificar o enmendar o actualizar un procedimiento. Solamente así. Solo eso es lo que aclaro ahorita en el conocimiento. Si alguien tiene algo más ahí para agregar, le podemos agregar. Aló. Se me cortó el internet. No sé si fue durante eso que me envió la invitación porque no me llegó. Su micrófono estaba apagado. Perdón. Ok, ahora mismo te voy a pasar a un cuarto, a uno de los salones, digamos, los grupitos. ¿Te apareció un mensaje o Mm, no? Todavía no aparece. Mm, ¿Ahora sí? Todavía, qué raro. Mm, según mi sistema, sí te estoy agregando a un cuartito, a un grupito, pero no sé, no quiere. Bueno, de todos modos ya casi se acaba el tiempo y em, Ujú. sí, sí, casi se acaba el tiempo para el grupito. Solamente, ¿cómo le hago? Ok, bueno, ya les voy a cerrar los cuartitos, ya los voy a traer de vuelta aquí con nosotros.
Es que me saca de la reunión. Cuando Hola, él, Lupita, sin problema. Ya estaban en sus grupitos hablando de la palabra reforma. ¿Qué entienden ustedes con la palabra reforma? Lupita, Rolando. Reforma, volver a formar sería, ¿verdad? Revisar, hacer una revisión. Sí, exactamente. O sea, se hace por decir, una revisión del estado actual de algo, ¿verdad? Una empresa, algo del gobierno, algo en la iglesia, ¿verdad? Y luego al revisar, cuando ya analizamos la situación, ¿qué se hace, ¿verdad? Eso es reformar, am, ¿verdad? A veces se hacen cambios, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de algo no está bien. Las correcciones, ¿verdad? Sí, eso. Muy bien, gracias amigos. Tuvimos una que otra falla técnica, pero gracias por participar en un experimento. A veces funciona bien, a veces no, pero bueno. A ver, grupo uno, me parece que César, Javier, no sé quién y quién más estaba en el grupo uno. ¿Podrían darnos un informe el señor César o el señor Javier de... Hermano César, no sé si lo quiera dar el informe o lo doy yo, como quiera. Yo doy una pautita pequeña, Sí, y hermano. tú después, Javier. Sí. Bueno, estábamos hablando de las reformas y justamente tocábamos el punto de después de la pandemia, todo cambió. Entonces, estábamos hablando de ese punto. Te cedo la palabra, hermano Javier. Mm. Sí, hablábamos de la reforma, que es un cambio para bien de cualquier área, ¿verdad? Empezamos, bueno, primero conociéndonos, el hermano y yo, a qué se dedica él, a qué me dedico yo, ¿verdad? Y entonces, llegamos, bueno, le platiqué que yo soy comerciante, soy vendedor, pero desde que yo empecé, desde los 16 años hacia ahora, pues ha habido muchas reformas en la venta, en el comercio. Entonces es un ejemplo de las reformas, ¿verdad? Entonces, el hermano comentaba que la reforma es algo para bien, ¿no? Porque si es un cambio para algo que no es correcto o no, es una deforma, en vez de ser reforma sería una deforma, ¿verdad? Entonces, son cambios que nos llevan al principio, la reforma. En eso quedamos de acuerdo. Ok, muchas gracias Javier y César, grupo uno, muy buenos comentarios. Excelente comienzo. Grupo 2, no sé si no les dije que eligieran vocero, pero pues alguien desea del grupo 2, que me parece que era Reinel, Ángel, Sofía, Ricardo, Marco, bueno, varios de ustedes, creo. Podrían, no sé, alguien desea darnos un resumen de lo hablado en grupo 2. Ángel, veo la mano, adelante. Sí, pastor, con el permiso de mis compañeros también del grupo, llegamos a una conclusión, igual que los compañeros anteriores, hermano, que reforma se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar o mejorar o enmendar, porque si no sería deforma, es deformar algo que ya que se ha luchado por lograrlo, ¿verdad? Entonces, a fin de modificar o mejorar o enmendar, actualizar o innovar algo que se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical, sino que se hace gradualmente
y puede servir en un sistema, por decirlo así, como lo decía usted al principio, en una estructura, en una institucionalidad, aún está en un país, en un negocio. Y podemos ver aquí también, estaba viendo en los apuntes anteriores, las causas principales y causas y surgimientos de la reforma de Martín Lutero, que fueron por las ventas de las indulgencias promovidas por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Eso pudimos en el grupo de nosotros investigar, pues. Sí, gracias Ángel. De hecho, en el Antiguo Testamento, por decir, podemos ver podemos ver que hubo varias reformas. Por ejemplo, en los tiempos de un rey Josías y otro rey de Judá, Joás, se puede decir que volvieron a descubrir la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de reformas espirituales, es cuando se queda en olvido prácticamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay por decir, un avivamiento, una reforma espiritual de que, volvamos a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el espíritu de una reforma espiritual. Veo la mano de Ovidio, adelante. Sí, bueno, la verdad que voy a poner un ejemplo yo de mi país. Una de las reformas que tuvo bastante auge que se dio en el mundo, prácticamente surge como una alternativa para los países que estaban en vías o subdesarrollados en esos años, así se les llamaba primeramente, a los países pobres como este, como el mío, países subdesarrollados, y luego le cambiaron países en vías de desarrollo. Pues en medio de todas esas búsquedas de mejoras surge la ley de reforma agraria en Honduras, que se dio en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Es una ley que surge en su artículo 1, dice que es un sistema que sirve para cambiar el sistema de latifundio y el minifundio de las tierras, en el manejo de tierras, por un sistema de tenencia de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y productividad en el sector agropecuario, ¿verdad? Entonces vemos la mejora que se busca, cómo los campesinos puedan trabajar unidos en grupos para que puedan alcanzar el éxito, porque la verdad que esto está como en Nehemías. Nehemías no fue solo, Nehemías fue con un grupo de gente, todo su pueblo que lo acuerpaba y lo apoyó para lograr la reconstrucción del muro y el templo. Así es de que todo se hace en equipo y una reforma se hace también en equipo. Martín Lutero no estaba solo, Martín Lutero, para esas reformas que se hicieron y se lograron, se hicieron mancomunadamente y eso da lugar al éxito. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Ovidio. Muy buen ejemplo de la sociedad, ¿verdad? Una reforma, pues sí, social, o sea, económica, agricultural en ese sentido. Qué buen ejemplo, gracias, señor Ovidio. Señor Marco también aporta en el chat, habla de una reforma espiritual. O sea, realmente, comenta Marco, que realmente, por ejemplo, en el caso de Lutero, que ahorita tocamos ese tema, no quiso dejar de ser católico, solo quería que la iglesia volviera a la palabra de Dios. Pero bueno, y Javier levanta la mano también. Adelante, Javier. Pastor, a veces hay reformas muy grandes que impactan a la sociedad. A veces hay unas reformas pequeñas que van impactando a la comunidad. Y, por ejemplo, un ejemplo, Academia Cristo es una reforma, ¿no? Va impactando a América Latina desde una persona, después unos amigos, una comunidad, y es así como se van llevando a veces las reformas, ¿verdad? Es volver a la palabra de Dios, es lo que hace un ejemplo Academia Cristo.
No es comercial, y no me pagaron, por esto. Pero lo veo así desde ese punto, ¿verdad? Desde un punto de una persona que toma la aplicación, se inscribe, esta persona aprende y después del aprendizaje empieza a compartir lo que está escrito en la Biblia. Ujú. Sí, ese sí es el espíritu de una reforma religiosa, ¿verdad? Sin fines de lucro, o sea, es sin ganchos, es simplemente volvamos a la palabra de Dios, amigos. Ese es realmente el espíritu de Academia Cristo. Gracias, Javier, por su comentario. Señor Isaac González, levanta la mano. Sí, pastor, la palabra reforma es un término bastante amplio, que más que con el cambio de los objetivos, porque en el caso de Martín Lutero, por ejemplo, él quería seguir siendo católico, no desvió su objetivo último, sino que reformuló toda la conducta que había que llevar para llegar a ese objetivo. Evidentemente, nosotros cuando estamos viendo que el llegar al objetivo no se está alcanzando, entonces esas conductas que estamos teniendo tendrían que ser reformuladas, tendrían que ser cambiadas, pero como le digo, no es precisamente cambiar el objetivo máximo. Nosotros como estudiantes hemos reformulado muchos conceptos que hemos tenido gracias a la Academia Cristo, como decía el hermano que me antecedió, pero el objetivo no se cambia, no es que yo voy a creer en otro Dios o algo por el estilo. Ese objetivo permanece ahí. Lo que va a reformularse es la conducta que estamos teniendo frente a ese objetivo. Muchas gracias, pastor. No, gracias a usted. Y eso sí o sea, esa es la diferencia entre formar y reformar, ¿verdad? Lo que describe el señor Isaac, que realmente no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo cuando llegó Esdras, lo que vimos en la lección 7, él no les dijo nada nuevo, ¿verdad? Simplemente era vamos a ver lo que ya fue dicho en la palabra de Dios. Igual, cuando llegó Juan el Bautista, él no llegó con un nuevo mensaje, solo que lo nuevo era de bautizar, ¿verdad? El bautismo no se practicaba en el Antiguo Testamento, pero en sí, el mensaje de Juan Bautista era lo mismo, ¿verdad? De volvamos a Dios, volvamos a su palabra, no solamente, bueno, pero también como dice Isaac, en nuestra conducta de corazón, ¿verdad? Esa es una reforma verdadera, no solamente en el comportamiento exterior, sino en el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Una reforma espiritual, personal, digamos. Empieza, eso es lo que también escucho con cada uno de ustedes, empieza con un individuo, ¿verdad? Y de ahí, ok, muchas gracias. Vemos ese espíritu también, según yo, en la época de Esdras y Nehemías, ¿cierto, amigos? Sí se reforma literalmente el templo, sí se reforman los muros de Jerusalén, pero más bien pues se ve una reforma espiritual entre el pueblo de Dios. Y para mí eso es lo más bonito. Y ustedes ya tocaron el tema del siglo XVI, unos 1500 años después de Cristo. La iglesia más fuerte en buena parte de Europa bueno, las dos eran la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega y bueno, oriental también. Pero amigos, en Europa hubo varios movimientos, reformas, por decir, personas que simplemente decían, volvamos a la palabra de Dios. Y dentro de eso se incluye todo lo de la reforma protestante, personas como Lutero, personas como Juan Calvino, Juan Hus, varios otros, pero el espíritu de eso era bueno, tenían sus diferencias, ese tema entre ellos también, ¿verdad? Y ese tema se cubre en otro curso, no es el tema de hoy, pero el espíritu de la reforma era
volvamos a la palabra de Dios. No, el espíritu de eso no era, vamos a comenzar una nueva iglesia. No, no fue la intención. Simplemente quisieron que todos volvieran a Dios y a su palabra. Y ya cuando la iglesia los echó fuera, pues ya se formó algo nuevo en un sentido, pero realmente no era nada nuevo. Era pues, los cristianos reunidos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esto ya vemos. Hoy en día, ya también, ya lo mencionó ustedes, hoy en día hace falta una reforma, pues claro que sí, en un sentido. Ignorancia existe hoy en día también mucho de lo mismo que se veía en los tiempos de Lutero, en los tiempos de Juan Bautista. ¿Hace falta una reforma? Sí, ignorancia de líderes eclesiásticos. O sea, hay muchos pastores, sacerdotes, obispos, no sé cómo les llaman, que ni conocen lo básico de la palabra de Dios como ustedes. Ustedes saben más de la Biblia que ellos en muchos casos. Hay una falta de conocimiento básico de la Biblia por el pueblo de Dios, hablando por lo general. Hay iglesias que ya están muy metidas en la política, ¿verdad? Demasiado. O sea, que ya no se distingue, cuál es la iglesia, cuál es la política. Ya están así en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Líderes e iglesias que predican tradiciones más que la palabra de Dios. O sea, hace falta un llamado al arrepentimiento hoy en día también. Señor Rolando Emanuel, levanta la mano, adelante. Sí, solo quería agregar que muchas veces me viene en mente que ciertamente muchas cosas que luchó, diríamos, Martín Lutero y los reformadores, se ve todavía hoy en día en la iglesia que hace falta luchar. Por ejemplo, una de las cuestiones que él luchaba, diríamos, contra esa cuestión de la jerarquización, ¿verdad? Y en muchas iglesias pentecostales, por ejemplo, se ve demasiado otra vez esa jerarquización hoy en día, ¿verdad? Que apóstoles, que profetas. Otra cuestión, por ejemplo, él luchaba mucho con esas tradiciones, costumbres que no son bíblicas. Y hoy en día uno encuentra, no solo en el mundo católico, sino en el mundo, entre comillas, reformado, que hay muchas iglesias que lastimosamente sacaron, diríamos, de la nada ciertas costumbres, tradiciones, y que además exigen, ¿verdad?, sus fieles con cierto legalismo, ¿verdad? Como si fuera extraído de la palabra de Dios. Sí, el diablo es nada tonto, Rolando, ¿verdad? Él nos lleva de un extremo de las tradiciones de la católica y nos lleva al otro extremo nosotros somos todo lo contrario, y los convierte en radicales, ¿verdad? Y ya empiezan Pastor, sus propias tradiciones, ¿verdad? Sin darse cuenta que están haciendo lo mismo de lo que salieron, ¿verdad? Gracias, Rolando. pastor, Ovidio, adelante. sí. Quería hacer una consulta con relación a la reforma de Lutero. ¿Va? Recuerde que tenemos dos sistemas prácticamente. Ahora le han agregado el centro. Izquierda, derecha y centro. ¿va? Ok, centro derecha, centro izquierda. Dice, hay muchos partidos que se van más con la tendencia hacia la izquierda. Si vemos la reforma de Lutero, si la pudiéramos exponer en política, ¿a qué lado la inclinaría usted? La reforma de Lutero es un cambio, ¿verdad? Que hizo. Ok, a la izquierda, ¿cómo lo ve? Bueno, no, a ver si entendí bien, pero bueno, dejando a un lado la política, ¿verdad? Pero usando esos términos, yo creo que hasta dejando a un lado Lutero, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos tomar el camino de en medio, ¿verdad? Y es un camino difícil porque el diablo siempre nos quiere llevar de un extremo a otro. Les doy por ejemplo. Unos queridos amigos míos
se salieron de la fe católica y al poco tiempo estaban en una iglesia cristiana y aprendieron muchas cosas buenas, pero se fueron a otro extremo en que consideraban 100% de lo católico lo consideraban pecaminoso. Por ejemplo, ellos me decían, nosotros ya no oramos el Padre Nuestro. Y yo dije, chis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Padre Nuestro? Y me dijeron, no, es que eso es católico. Y una vez, y eso ya fue por el otro extremo, ¿verdad? Nosotros queremos evaluar bíblicamente todo lo que hay en la fe católica, lo que hay en cualquier iglesia cristiana, y vamos a querer evaluarlo a la luz de las escrituras y ver que hay muchas cosas buenas en todas las iglesias cristianas, hay muchas cosas buenas, hasta en la fe católica hay cosas buenas, ¿verdad? O sea, no podemos decir que 100% pues malo. No, hay hasta cosas que podríamos aprender en un sentido de ellos. Pero nosotros sí queremos seguir el camino angosto, bueno, el camino difícil que está en medio. Entonces, ni se trata de Lutero, ni se trata sí, de eso, pero se trata de seguir la Biblia, ¿verdad? Ese es el espíritu de Academia Cristo y de una reforma verdadera, ¿verdad? Muy bien, pero muy buena pregunta, señor Ovidio. Ok, muy bien. Hay comentarios interesantes en el chat. Si alguien también se menciona un reformador inglés, Thomas Clemer. También alguien comenta que queremos estar en el centro para evitar los extremos, ¿verdad? Y que se menciona que Roma y el Papa son una dictadura religiosa y eso sí es. En pocas palabras, sí, es cierto, pero el tema se toca en otro curso, mejor, no nos metemos en eso hoy. Ok, Nehemías, vamos a lo bueno. Amigos, les encargamos pedacitos de Nehemías. Leyeron tal vez espero, los 4 capítulos, los primeros 4 capítulos del texto. También voy a agregar 2 versículos del capítulo 6, pero esos los podemos leer ahora en la clase. Bien, ¿quiénes son los personajes que vieron ustedes en las historias? Son los personajes. Veo la mano de Javier, por favor. Bueno, profesor, pues hay muchos personajes. Son 4 capítulos, ¿verdad? Nehemías, el rey Artajerjes, Ananí, pues los varones de Judea, se nombra a Moisés, se nombra a la reina, a Safad, el guardabosques, Zambalat, Tobías, los amonitas, Gesén el árabe, pues toda la comunidad igual de los amonitas, Asdón, y pues pues todos los de Jerusalén. Cada familia que participó en la reconstrucción del muro, pues se nombra todos esas que usted nos dijo que en el capítulo 3, pues lo podíamos saltar, pero es un listado de familias y eso nos lleva a lo que la palabra introductoria de hace rato, que es una reforma, ¿verdad? Entonces empieza con alguien, pero una reforma se hace con un equipo realmente. Sí. Excelente, excelente. O sea, hasta se mencionan por familias, ¿verdad? Como dice Javier. Es interesante en el capítulo 3. Realmente lo que están haciendo es, están asignando, este pedacito del muro
le corresponde a la familia Navarrete. Este pedacito del muro le corresponde a la familia Durango de Medellín. Ángel y su familia. Sí, sí. O sea, cada familia se encargaba de una sección del muro, ¿verdad? De la pared. Okay. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Solo un comentario. Esta es la segunda vez que conocemos Hablando de la reforma que al se- rey Artajerjes, ¿verdad? Artajerjes, parece ser Artajerjes el primero, es el hijo de Jerjes, según la historia. Y yo lo veo muy favorable también en esta historia, ¿verdad? Ya van dos. Primero le ayudó a Esdras y ahora le ayuda a Nehemías. Pues se ve buena gente, pero obviamente, a fin y al cabo, es la mano de Dios, ¿verdad? Que dispone a los reyes en ese entonces, Persia era el imperio más fuerte del mundo, ¿verdad? Y Dios dispone al hombre más poderoso al mundo a preocuparse por pobre pequeño Judá, ¿verdad? que, pues qué bueno es Dios con su gente, ¿verdad? Ovidio, adelante. Sí, la verdad que Artajerjes fue un rey bastante pesado. La vez pasada yo le consultaba de él con relación a Darío. Y entonces, lo que le quiero comentar es que Artajerjes era de las personas, era de los reyes que si alguien llegaba con una cara que no le agradaba, él solo hacía una seña y ¡pum! Vas para afuera. Y por eso Nehemías, que le conocía cómo era él en su corazón, oró a Dios primeramente, se humilló, hizo ayuno, hizo un montón de cosas para que Dios le tocara el corazón al rey, porque era un rey duro, pero Dios también le ablandó su corazón en la oración de Nehemías, ¿verdad? Porque Nehemías sabía que si él llegaba con una carita un poco rara, peligroso, pero él le guardaba mucho aprecio a Nehemías y ya que le había ablandado su corazón. Entonces Nehemías llega donde el rey a darle un vaso de vino y el rey lo quedó viendo y como ya lo conocía cómo era, le dijo que por qué estaba triste, ¿verdad? Y entonces Nehemías le contó la historia de que se había dado cuenta que allá el templo de Judá de Jerusalén lo habían derrumbado y que las puertas y todo le habían incendiado, un solo relajo. El hombre estaba triste también porque ahí estaba parte de su familia y sus hermanos, los judíos, ¿verdad? Sí. Entonces él pidió ayuda y el rey le dio quizás de las mejores ayudas que pudo haber recibido, porque lo mandó, como dicen, en carro casi blindado, con todas las extras, le dio cartas, le dio madera, que no le dio, todo lo que pidió se le dio. Sí. Así es de que por eso cuando oramos con fe y le pedimos a Dios, Dios escucha esas oraciones y nos devuelve las cosas que nosotros le hemos pedido. Así es de que Nehemías iba feliz porque sabía que su pueblo lo estaba esperando para respaldarlo. Estaba como cuando alguien va, como dicen, con cartas abiertas allá para poder resolver un problema que ellos tenían, pero solo Nehemías, con la ayuda de Dios que estaba adelante, lo hizo resolver ese problema para llegar allá y enfrentarse con otro problema, porque allá tenía gente que lo estaba esperando y que estaban en contra, como de Sanballat y Tobías y todo ese grupo que lo seguían a ellos y estaban en contra. Pues la verdad que Nehemías es un siervo de Dios que hizo lo que Dios puso en su corazón también para resolver ese problema. Y bueno, se resolvió al final porque el hombre, con todo su pueblo y con todas las oposiciones que tuvo, logró resolver el problema. Vale la pena. Dios siempre escucha las oraciones de los justos. Sí, muchas gracias, Ovidio. Y claro que sí, siempre conforme a su voluntad, ¿verdad? A veces me preguntan, no, pero pedí con fe. Y es bueno, pero
siempre, siempre también depende de la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien, gracias, Ovidio. Buenos comentarios. Cierto, Nehemías, copero, alto funcionario del rey, le pide algo, bueno, se atreve a pedirle algo, bueno, le pidió mucho al rey. Llegando a Jerusalén, fíjense que es nombrado Nehemías gobernador de Judá. No sé si se fijaron en eso. Y ya nos describió a Nehemías el señor Ovidio, que es un hombre de fe y un hombre de oración, ¿verdad? Eso no sé si fijaron cuántas veces nos indica el texto que estaba orando Nehemías. Hasta, no sé, en varias ocasiones parece que habla en la primera persona y dice, yo, ¿verdad? Cuando yo escuché esto, me senté a llorar en 1:4. O sea, da de entender que Nehemías mismo está escribiendo este libro. O sea, no es solamente, alguien nos está relatando la historia de Nehemías. Parece que Nehemías mismo lo está escribiendo, o con su propia mano o por medio de un escriba. Excelente. Bien, y ya mencionaron los enemigos, ¿verdad? Los enemigos principalmente eran samaritanos, ¿verdad? Eran de raza mezclada y no solamente, no se trata de raza mezclada, más bien eran de religión mezclada, ¿verdad? Servían a otros dioses y ese en sí es el problema. No es de que sean extranjeros, es más bien que no son creyentes en el Dios verdadero. ¿Cuáles son los objetos de esta historia, amigos? Veo la mano de Javier. Javier, ¿desea aportar para esto? Bueno, bueno, así aporto, nada más lo que quería antes era una Sí, pregunta. no, adelante. No sé, el copero que era Nehemías, dice que le llevó vino. ¿Él probaba el vino? ¿Su función de copero era probar el vino para que no envenenaran al rey? ¿O cuál Normalmente, era? sí. ¿O era tener todos los utensilios y las copas listas y todo eso? Pero tengo esa duda. ¿Sí él tenía que probar el vino siempre? Yo creo que sí. No dice el texto tal cual, pero según los historiadores, sí, eso era la función. Es como tipo guardaespaldas en un sentido también, pero de su comida, ¿verdad? Probando para ver que no está envenenado, ¿verdad? Eso quiere decir que es alguien de confianza, ¿verdad? De plena confianza. Saben que es un hombre íntegro, que no le va a hacer ningún daño al rey Artajerjes, porque pueden confiarlo hasta con su bebida. Porque sí, envenenar era una forma común de matar a alguien. Y los reyes de ese entonces eran, digamos que hasta sufrían de paranoia, ¿verdad? Porque era la costumbre de matar un rey y tumbar un imperio de un día para otro, pues ¿cómo? Por asesinarlo, ¿verdad? Buen comentario, Javier. O sea, no sabemos 100% que sí, pero parece que es muy probable lo que comente usted, que sea Pastor, la verdad. Señor Ovidio. un agregado nada más con relación a la pregunta del hermano. Se dice que los reyes no solo un copero tenían varios. Y se dice que los reyes tomaban sobras o comían sobras porque tenían que probarla a otros. Y ellos tenían seguridad en su gente. El que era copero es una persona de mucha o de extrema confianza, ¿verdad? Entonces, el rey confiaba en su copero, cualquier persona, como le vuelvo a repetir. Y tuvo esa confianza del rey, como depositó esa confianza y lo llamó para ir a salvar a su pueblo. Ok, gracias, Ovidio. Gracias. ¿Qué pregunta? Pastor, en la pregunta, bueno, los muros, es por olvidar, la copa del rey, los árboles, la madera que le dieron, ¿verdad? Para ir a reconstruir,
pues obviamente las rocas, ¿no? Porque se habla de las rocas, ¿verdad? Las espadas, algo interesante, ellos estaban con una mano trabajando y con la otra espada en mano, ¿verdad? Porque pues sí, los iban a atacar, ¿verdad? Entonces, pero también las cartas que dio el rey, ¿verdad? Para que a su paso, pues, tuviera autoridad. Hace rato, me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano y gracias al hermano por ser tan descriptivo para la forma en que uno pueda entender. Dice, casi lo mandó como en un carro blindado, ¿verdad? Entonces, eso hace ver que tenía, gracias a la oración y a pedirle a nuestro Dios, pues se le dio todo, tenía todo para poder reconstruir, ¿verdad? La autoridad, pues, del rey, del que gobernaba completamente todo eso, ¿verdad? Es como llegar en estos tiempos con la autoridad de cada uno de nuestros hermanos en el país que viva, pues con la autoridad del presidente, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, porque eso es lo primero, cuando llega en el capítulo 2, versículos 7, 8, 9, 10, cuando llega, dice, fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Y bueno, también dice que sí, le envió también capitanes y soldados de caballería para que me escoltaran. O sea, wow, ese es el carro blindado que dice. Pero cuando lo supieron, Sanballat y Tobías se enojaron mucho porque no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. O sea, y luego acusan a Nehemías de, no, que están rebelando contra el rey. Y pues entonces a cada rato los estaban acusando y necesitaba esos papeles, esas cartas para mostrar que todo esto es legal. O sea, no estamos rebelando, no estamos faltándole respeto al rey. Todo esto es legítimo, es legal, ordenado. ¿Dónde ocurre esta historia, amigos? Es realmente lo mismo de la lección anterior, ¿verdad? Dos lugares. Ángel, adelante. Sí, pastor, muchas gracias. En el inicio, en Susa, capital del reino, donde se encontraba Nehemías, y luego él emprende el viaje a Jerusalén. Es en Susa y Jerusalén. Sí, en pocas palabras, es lo mismo que la otra Sí, lección. Lo mismo que hizo Esdras, ¿verdad? sí, así es. Empezamos en Susa, ¿ok? Y tiene que cruzar y seguir los ríos, Tigris, Éufrates, el río Éufrates, y iban como hasta el norte y luego bajaban a Jerusalén, porque no quiere uno cruzar el desierto. Pues ahí es donde uno se va a morir, porque no hay agua, no hay comida, no conviene. Entonces pasaban por arriba y luego bajaban. Ok, estamos hablando otra vez como más de 1500 kilómetros, o sea, un viaje muy pesado y largo. Ok, 1549.9. eso, cifras Con exactas. exactitud. Esta imagen, me imagino que está muy chiquito en sus pantallas. Esto lo que tenemos aquí es un dibujo de la ciudad de Jerusalén, más o menos con sus muros en los tiempos de Nehemías. Aquí lo que ven en este dibujo es realmente corresponde con el capítulo 3. Tal vez no se fijaron muy bien en los detallitos, ¿verdad? Ok, la puerta de los caballos y la puerta del oriente y la puerta del juicio y la puerta de las ovejas, ¿verdad? O sea, a lo que se refiere es una parte de cada, de la ciudad, de sus muros, ¿verdad? O por ejemplo, cuando dice que... Nehemías dice que de noche salió de la ciudad
por la puerta del valle, que es ahí en medio, ¿verdad? Dice la puerta del valle. Y dice que va bajando a la fuente del dragón, que es aquí abajo, ¿verdad? La fuente del dragón. O sea, él lo que hizo era dar la vuelta, ¿verdad? Dio la vuelta. Ahí es interesante, ahí también se ve hacia el oriente, es el Monte de los Olivos, ¿verdad? Que se habla mucho de Jesús en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ok, entonces esta imagen se la puedo encargar a ustedes en el grupo de WhatsApp, pero es muy, muy interesante porque, por ejemplo, les voy a leer un pedacito. Capítulo 3 dice, entonces capítulo 3, versículo 1 dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas. Ok, ¿dónde está la puerta de las ovejas? Pues acá en la esquinita, ¿verdad? Puerta de las ovejas, dice. Ok, y luego y dice que la repararon hasta la torre de Jamea, que está aquí a un lado, ¿verdad? De Jamea, perdón, Jamea. Ok, y luego en el versículo 3 habla de la puerta del pescado. Yo quisiera saber cuál es la historia ahí. ¿Por qué le llaman la puerta del pescado? Y Un luego, estanque ahí, pues, pastor. sí, sí. Y luego hablan de la puerta vieja y hablan en el versículo 6 y hablan de la... o sea, mi punto no es, tienen que memorizar este mapa, pero a lo que se refiere es que estos lugares son lugares reales que existieron en ese entonces y que Nehemías y el pueblo de Dios reconstruyeron el templo de manera muy organizada y muy comprometidos todos y muy completo. O sea, no querían dejar ningún hueco en el muro, ¿verdad? Entonces, está interesante si agarran esta imagen y sacan sus Biblias y leen Nehemías capítulo 3, ahí pueden ir identificando cada pedacito del muro, ¿ok? Bueno, solo lo menciono y si después de la clase se me olvida, me recuerdan a compartirlo, ¿ok? Porque si... bueno, antes de... Voy a compartirlo de una vez, antes de que se me olvide. Ya saben que soy muy olvidadizo. Está en nuestro grupo. Ahí está, de una vez lo publico en el chat de WhatsApp, perdón. Ok, listos, seguimos. O sea, estamos en Jerusalén construyendo el muro alrededor de la ciudad. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurre esta historia, amigos? Okay, ¿cuándo ocurre? Con Yo tengo la relación. respuesta, sí. Sí, adelante, Ovidio. Sí, dice que en el año 20, 13 años más tarde, después de la estadía de Jeremías, de Nehemías, 13 años después, fue en el año 20, según. Sí, vamos bien con lo que dice señor Ovidio. O sea, estamos durante el mismo, ahí ven, Darío primero, después, Darío primero, nos acordamos de él por la vida de Daniel, ¿verdad? Darío es el que lo sacó lo metió y lo sacó del foso de los leones. Darío primero. Después sigue Jerjes. Jerjes es el rey más conocido por la historia secular, pero él es el rey durante la historia de Esther y después sigue Artajerjes. Pastor, Sí, solo un señor. comentario así breve. Sí. Se dice que Darío y Jerjes eran hermanos y que Jerjes mató a su hermano para convertirse en rey. Podría ser. Hubo mucho de eso, de matar a sus propios familiares en ese entonces para agarrar el trono. Y en muchos casos también eran medio hermanos, o sea, compartían padre, pero
los reyes solían tener varias esposas y sí, todo tipo de cosas. Esto hasta vemos en la familia de David, ¿verdad? Del rey David, que hacían lo mismo, querían matar a sus hermanos para agarrar el trono, como Absalón, ¿verdad? Ok, tiempo de Nehemías, estamos viendo la tercera ola de los judíos que regresaron. Si quieren un año más o menos exacto, sería 445, 444, por ahí. O sea, ya va bajando el número más y más cerca al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ok, seguimos. O sea, poquito después de que se regresa Esdras, ¿ok? ¿Cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Cuál es el problema? En breve, ¿cuál es el problema que enfrenta a Nehemías? ¿Por qué está llorando? ¿Qué noticia le llega a Nehemías? Ángel. Sí, pastor, primeramente él se pone a orar y orar porque ve que lo que es la ciudad había sido destruida. Pero en sí el problema, aparte de la destrucción, es que no, las naciones de alrededor se burlaban y pensaban que era una obra inútil. O sea, porque como usted decía al principio, ellos procesaban o adoraban otros dioses, pues si no sabían del poder inmenso que tiene nuestro Dios. Entonces se enojaban y acordaron posteriormente, al ver de que ya habían prosperado la obra, atacar nuevamente, porque la obra ya la habían visto avanzada. Entonces el problema es ese, que por decirlo así, la burla que daban los opositores a Dios, porque estamos hablando de un Dios, porque él era representante de un Dios poderoso. Exactamente. La ciudad está en ruinas, el pueblo de Dios, su vida espiritual está en ruinas y están muy débiles para resistir los ataques de sus enemigos y ataques espirituales, ¿verdad? Entonces, por eso, todo empieza cuando llega el hermano de Nehemías, ¿verdad? Llega a visitarlo en Susa, Hananí se llama, ¿verdad? Y Hananí le cuenta que no, que está todo feo en Jerusalén y por eso está llorando, orando. Nehemías y luego, acuérdense amigos que lo que leímos la vez pasada de Esdras, que junta al pueblo de Dios para leer la palabra de Dios en grupo, eso viene en Nehemías capítulo 8. O sea, llega Nehemías y lo primero que hace es reconstruir los muros. Después, ¿qué es lo que hace? Nehemías y Esdras, trabajando en equipo, ellos reconstruyen la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Okay? Una reforma física de los muros, ¿verdad? Y luego una reforma espiritual. Bien. Bueno, se resuelve el problema que mencionamos de los muros y de la vida espiritual del pueblo. Okay, se resuelve. Ángel, adelante. Bueno, sí se resuelve en dos aspectos, porque primero la muralla se reconstruyó en 52 días, como lo menciona en el video. Dios movió los corazones de Nehemías y del pueblo, y aquí dice unas 10 veces Nehemías ora a Dios. Yo, sin embargo, aquí en mi Biblia de estudio dice que 11 veces se menciona en el texto de Nehemías estaba orando, dice. Entonces Dios respondió a las peticiones de Nehemías y dio nuevo aliento a su pueblo. Pero decía al final el pastor también de la introducción del video, pero lo más importante es que Dios protegió al pueblo y guardó sus promesas, mantuvo un remanente del pueblo judío. Excelente, excelente Ángel. Muy bien. Ok. ¿De qué trata la historia de Nehemías en pocas palabras? ¿Cuáles son sus títulos para esta historia? Yo tengo los míos. Ovidio, adelante. Y Sí. también los pueden Sí. colocar en el chat, amigos. ¿Qué? Bueno, Ovidio. como dijo mi hermano Ángel, tengo dos películas para el día de hoy. La primera sería
la gran batalla del bien contra el mal. Esa es primicia. Y luego la segunda le vamos a poner Zambalat y su banda. Zambalá y su banda, ¿verdad? Gracias, Ovidio. ¿Alguien más desea contribuir? ¿Desea aportar un título para la historia de Nehemías? Okay. Sofía, adelante. Sofía Valencia. ¿Qué? ¿Sofía Valencia? Dice, aló, Sí. la importancia de la oración y la confianza en Dios para la solución de los problemas, porque Nehemías lo que más hizo fue orar a Dios primero, y Dios tocó los corazones y los instrumentos para darle los materiales, para darle la autorización y la protección para reedificar esos muros y la ciudad, como respuesta a la oración. Excelente, gracias, Sofía. Eso sí es un tema muy claro en el libro de Nehemías. Nehemías siempre ora primero y Sí. siempre oración y acción, oración y solución, ¿verdad? Nosotros, bueno, esto lo voy a mencionar en la siguiente pregunta, perdón. Señor Ángel, adelante. Sí, hermanos, después de las películas del hermano Ovidio, le invito a ver mi película. La película se llama Las Tres R's. Las Tres R's, que significa reconstrucción, restauración y reformación, basado en lo terrenal y en lo espiritual. Excelente. Ahí vamos a ir a ver. ¿Sí? ¿Perdón? No, le digo, ahí la vamos a ir a ver, le digo al hermano Ángel. Sí, hay que ir a verla. Ahí los esperamos. Las 3R. Me gusta. Excelente, excelentes aportes todos. ¿Qué pecados con qué pecados nos identificamos en esta historia, amigos? ¿Qué pecados podemos identificar en nuestros propios corazones? Basándonos en esta historia. Okay. Bueno, voy a aportar yo entonces. Creo que la tentación de temer y ser cobardes delante de los enemigos de Dios, ¿verdad? A veces, como Sanballat y los demás y su banda, querían presionar a Nehemías, ¿verdad? Y cuando él dijo, no, ustedes no, ni arte ni parte tienen con nosotros, en eso ya empezaron a confabular contra los judíos, ¿verdad? Para destruir la obra que estaban haciendo. Y pues el pecado es que a veces nosotros pues caemos bajo esa presión, ¿verdad? Igual, otro pecado que yo quiero confesar, yo en lo personal, es que a veces yo suelo actuar, solucionar, quiero hacer, pero a veces paso por alto lo más importante, que es orar e invocar el nombre de Dios, pedir su ayuda, su sabiduría primero. Estoy así de, yo tengo que, y me olvido de Dios y que Dios me perdone por eso. Señor Ángel Lara. Sí, pastor, yo también confieso un pecado primeramente antes de Dios y luego con ustedes. Esta enseñanza me da mucho de Nehemías porque lo que me enseña a confesar es a no predicar mi testimonio en casa, pero no en todo, sino que
en la oración. De hecho, les voy a contar una pequeña anécdota. El día de ayer yo estaba preparando mis lecciones y vi que mi hija de 6 años solo se metió a su cama y dio vuelta. Entonces vine yo y en el nombre de Dios primeramente, estábamos hablando de la oración, leyendo la oración de Nehemías, cuando le dije, amor lindo, se va a acostar así por así. Solo le dije, póngase de rodillas y ore y dele gracias a Dios por todo lo que le dio. Entonces después yo recapacité, tal vez como yo me quedo hasta las altas noches estudiando, entonces ella no se da el momento de que yo me pongo a orar. Entonces vine yo y me puse siempre enfrente de mi cómputo a orar sentado y ella oró y me fue a dar un beso y se acostó. Eso es lo que yo a partir de ahora, antes de que ella se acueste, me voy a poner a orar con ella. Sí, el ejemplo, ¿verdad? Sí, a que me veces, da un papelito cuadradito así. sí, a veces no ponemos un buen ejemplo para nuestras familias y sí, a veces somos líderes débiles, ¿verdad? Hablando en lo personal. Ok, pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Para con Nehemías y los judíos y también para con nosotros. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Bueno, no sé si hay oportunidad, yo tengo un comentario. Adelante, Ovidio, después Sofía. Ovidio primero. Sí. Bueno, yo veo el amor de Dios en esta historia donde Dios le abrió el camino para facilitarle todo a Nehemías y pudiera resolver un problema que tenía su pueblo, con el apoyo del rey, partiendo del rey que le ablandó su corazón. El Señor, mediante la oración que Nehemías hizo cuando lloró y se humilló y estuvo 3 días de luto, ayunó, hizo todo antes de ir al rey pidiéndole que tocara su corazón. Entonces creo que ahí se ve el amor de Dios que estaba con Nehemías y su pueblo, que sufría las embestidas de otro pueblo que estaba en contra de lo que ellos pretendían hacer, que era la reconstrucción del templo que ellos mismos se lo habían destruido. Entonces el amor de Dios está presente y no abandona a Nehemías y a su pueblo. Estuvo siempre ahí, pendiente de ellos y no los abandonó. Así es de que el problema se resolvió y ahí hay mucho amor de Dios para con ellos. Sí, Señor. Sí, Señor. Y para con nosotros también. Excelente. Sofía Valencia. ¿Qué es Sofía Valencia? Bueno, mientras va activando... ahora sí. Ahora sí, a través de la fe y la confianza en Dios, porque Dios toca los corazones. Dios tocó el corazón del rey, que a pesar de ser un hombre tan duro, con Nehemías le dio todo lo necesario, le dio su respaldo y las cartas para poder hacer el trabajo y sentir que Dios lo estaba respaldando. Esa sería la colaboración. Sí. Gracias, Sofía. Y Dios siempre dispone de todo lo necesario para la obra hoy en día también, ¿verdad? Dios provee hasta la fecha. Dios levanta a hombres como Nehemías para guiar, amonestar, animar al pueblo, ¿verdad? Y hoy en día Dios también levanta líderes espirituales para guiarnos, amonestarnos y animarnos. Y pues es puro amor y gracia que Dios los haya puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Aquellas personas. Y amigos, también Dios los va a utilizar a ustedes. Dios escucha las oraciones de Nehemías, Dios también escucha las nuestras, ¿verdad? Dios manda a Nehemías como un gran líder del pueblo, ¿verdad? Nehemías en varias ocasiones intercede por el pueblo. ¿Se fijaron? Otra vez ese tema de interceder. Pero ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién es nuestro gran líder? ¿Quién nos guía y nos defiende de todo mal y enemigo? Pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. En Nehemías y en
Bueno, en todo podemos ver también a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deseamos, ¿qué nos enseña a hacer? A orar fervientemente, a orar constantemente como Nehemías, orar ora por tu pueblo, ora contra tus enemigos. En varias ocasiones, Nehemías le pide a Dios que, digamos, que castigue a los enemigos, ¿verdad? También podemos orar eso, pero y también Nehemías ora por sí mismo, nosotros oramos por nosotros mismos. Oración y acción. Queremos ser personas de orar y actuar, pero orar siempre, ¿verdad? Y confiamos en la mano de Dios. Amigos, quiero, antes de, ya casi se nos acaba el tiempo, solo quiero compartirles algo es más algo interesante, ¿verdad? Después de Nehemías, llega un profeta más, se llama Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, alrededor de 400 años antes de Cristo. Malaquías hasta habla de Jesucristo y habla de Juan Bautista, ¿verdad? Alguien que va a venir en el espíritu de Elías y que se refiere a Juan Bautista. Al periodo entre Malaquías, el último profeta, y la llegada de Cristo, a ese periodo se le llama el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, entre los testamentos. En este tiempo se escriben 12 libros que se llaman los libros apócrifos. No sé si han escuchado de ellos. Tengo entendido que Yo sí. Ok, excelente, excelente. Tengo entendido que, bueno, he visto Biblias que incluyen aquellos libros en la Biblia. Hasta creo que algunas Biblias católicas también los incluyen. Y hay otras Biblias que incluyen los 12 libros apócrifos. Apócrifo es una palabra que significa escondido, porque estos libros estaban, digamos, escondidos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Casi todas las iglesias reconocen los libros apócrifos como literatura tradicional y religiosa de los judíos, ¿verdad? Pero la mayoría de las iglesias no reconoce aquellos libros, los libros apócrifos, como iguales, como al mismo nivel que las escrituras. Porque los 66 libros de la Biblia, perdón, son inspirados por Dios. Pero los libros apócrifos son interesantes. Se puede aprender algo de la historia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Se puede aprender cosas de cómo algunas de las profecías del Antiguo y Nuevo Testamentos se cumplieron. Pero la verdad, amigos, es muy claro al leerlos que no son libros bíblicos, no son la palabra de Dios, los libros apócrifos, ¿ok? Esa es la postura, bueno, mía personal al leerlos, pero también es la postura de muchos cristianos hoy en día y de la Academia Cristo, que los libros apócrifos son interesantes, pero no son bíblicos, no son la palabra de Dios, ¿ok? Pastor, Sí, díganos. solo una consulta Sí. con relación a los apócrifos. Ajá. Hay sectas que comulgan con esos libros, algunos. Ni estoy seguro quién los cree como si fueran palabra de Dios. O sea, que no sé si hay quienes los pongan al nivel de la Biblia. No estoy seguro. No he investigado muy bien el tema. Pero me refiero a sectas que no son evangélicas, sino que gente, por ejemplo, como los gnósticos, que tienen sus creencias
En otras cosas, algunos basan esas teorías en esos libros apócrifos. Pues sí, en un sentido sí, los gnósticos es un término para personas que siempre están buscando más conocimiento, ¿verdad? Creen que, por ejemplo, creen que la Biblia no es suficiente. Necesitamos más escrituras, más libros, más, y no a cada rato sacan con otro el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de, o sea, ¿por qué? Macabeo. Sí, Tadeo. O sea, ¿por qué? Porque creen que la Biblia no es suficiente, ¿verdad? Entonces, sí, buen comentario, Ovidio. Sí hay grupos que siguen deseando descubrir más cosas así, pero sí, ok. Bueno, un resumen, amigos, de lo sucedido en aquellos 400 años es básicamente el cumplimiento de la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? La estatua de la cabeza de oro, Babilonia, el pecho de plata, si no me equivoco, Persia. Después, las piernas o sea, del cinto y toda la parte superior de las piernas de bronce, si no me equivoco, eso serían los griegos, ¿verdad? Alejandro Magno crea un imperio grandísimo y algo interesante de ese tiempo es que en aquella época es cuando el griego koiné quiere decir común, o sea, de la gente, perdón, griego popular, griego común es lo que quiere decir griego koiné. Eso es interesante porque hemos recibido el Nuevo Testamento en griego koiné, en griego. También está lo de los macabeos. Macabeos. En el año 167 antes de Cristo, un rey griego profanó el templo de Dios, sacrificó un cerdo allí en el altar del templo a los dioses paganos. Y los judíos, bajo el liderazgo de la familia de los macabeos, pelearon para liberar a Israel y lograron obtener control de la ciudad de Jerusalén y purificaron el templo. Y desde entonces los judíos celebran la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Hanukkah, o cómo se dice, que es hasta la fecha, los judíos, es el festival de luces, le llaman. Los romanos empiezan a controlar Israel, Judá, unos 60 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tienen un resumen de el periodo intertestamentario. Amigos, ya tienen su proyecto final. Ya lo pueden ir llenando el guión, el borrador, me lo entregan o por WhatsApp, puede ser por fotos, por como sea, y este también puede ser por a mi email, a mi correo electrónico. Me pasan la primera parte y luego yo lo reviso en estos días, les paso mis comentarios y que por lo general son pocos, no voy a cambiar mucho a menos que veo. Bueno, entonces ya de ahí pueden compartirlo con un individuo o un grupo, presencial o virtual, y me mandan un informe. Puede ser un video muy corto, unas fotos de, aquí estamos reunidos, o captura de pantalla, o simplemente un informe por escrito breve de un par de líneas que me confirma que ya terminaron la fase 2 de su proyecto. Confío en ustedes. O sea, 19 de mayo, ¿correcto? Serían 2 semanas, en 15 días a partir de hoy. Entonces ya esta semana, por favor, pueden ir pasándome la primera parte de sus proyectos por escrito. Muy bien, mis amigos, ha sido un gran placer acompañarlos en este curso. Para mí siempre es una bendición aprender junto con ustedes, crecer en nuestra fe y de ver en este curso la mano de Dios en todo. Dios es el Rey de Reyes. Ya pues no nos queda la duda en este curso.
pues bien, oremos y después cada quien puede despedirse del grupo. ¿Ok? Oremos. Padre Dios, gracias por guiar la historia, por levantar y tumbar reyes y reinos conforme a tu voluntad y para tu propia gloria y para el bien de nuestra salvación. Señor, sigue siendo el mismo Dios hoy en día. Nosotros no vemos, no entendemos muchas veces lo que está pasando en el mundo. No entendemos el por qué y para qué, pero confiamos en ti y sabemos que, que todo lo gobiernas tú. Y pues nosotros simplemente estamos aquí para servirte, para proclamar tu nombre al mundo. Pido que bendigas el grupo con sus proyectos para que ellos tengan la gran oportunidad de compartir la palabra con otros, con personas que desean conocer tu palabra, personas que están hambrientas de conocimiento y de fe y de la salvación que da tu Espíritu Santo por medio de la palabra. Señor, que tu Espíritu Santo llene cada uno de este grupo para que, pues, para que lleguen a buena conclusión lo que han empezado. Bendícelos, Padre, por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pastor, muchas gracias. Le agradezco su tiempo. Que Dios lo siga usando. Compañeros, bendiciones y espero verlos en otros grupos. Bendiciones, chao. Chao, chao, Ángel. Y perdón, pasamos la hora. Yo sé que muchos tienen que ir corriendo a otro grupo. Pastor, yo voy al curso, a la otra clase, pero estoy muy agradecido con esos conocimientos que hemos tenido de su parte cuando nos ha enseñado de la mejor manera estas clases. Hemos aprendido más y espero que en el transcurrir, en el corto tiempo, volvamos a encontrarnos y como dijo un amigo por ahí, estamos en contacto. Un gusto. Que no sea la última, amigos. Gracias, Ovidio. Gracias, Lupita, que se despide en el chat. Gracias, Rolando. Muchas bendiciones. Gracias, Marco Tulio, Ricardo Zúñiga. ¿Sí? Sí, para usted y para todos los compañeros. Gracias, Rolando. Chao, chao, Byron Mateo. Muchas bendiciones. César Lozano, un gusto en conocerle durante este curso. Bendiciones, pastor. Mucho gusto también. Yo creo que nos vamos a estar encontrando en otros módulos. Ojalá que sí. Ha sido un gusto. Pues de mi parte también. Muchas bendiciones a todos ustedes. Muchas bendiciones, Sofía, Ricardo. Y pues que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima, amigos. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Ricardo. Gracias por todo. Muy agradecido, ¿verdad? Por No, su gran amabilidad. Gracias. Somos siervos de Dios, no más. Entonces, gloria a Él. ¿Okay? Bendiciones, amigos. Que tengan un lindo día.